Bueno, muy buenas tardes con todas las personas, amigos de la biblioteca, que seguramente nos están escuchando, viendo, se han sintonizado, conectado con la página, con el Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Esta viene a ser la primera edición de un conjunto de conversaciones que vamos a tener a lo largo de este año bajo el título Biblioteca en Vivo, ¿no? En estas circunstancias de emergencia nacional, de cuarentena, pues las bibliotecas enfrentan nuevos retos que sin duda ponen a prueba la imaginación, la creatividad, ¿no? El espíritu de superación de quienes trabajan en las bibliotecas públicas, de quienes lideran cada una de las bibliotecas públicas en la región y en el país. Y se me viene a la memoria, ¿no?, unas palabras del historiador global Giovanni Harari, cuando en sus recomendaciones para el siglo XXI, cuando hablaba de que las personas el día de hoy tienen necesidad de reinventarse permanentemente en el siglo XXI, decía Harari, ¿no? Reinventarse, es decir, constantemente ponerse a tono con las circunstancias por el tema de la competitividad que vivimos hoy. Y ya estamos con nuestro invitado especial el día de hoy, nuestro amigo Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, a quien damos la bienvenida y agradecemos enormemente a nombre de la Municipalidad Provincial de Arequipa, de la Biblioteca Pública Municipal, por haber aceptado esta conversación con nosotros. Era importante contar contigo, Ezio, para abrir esta primera edición de la Biblioteca en Vivo con estas conversaciones. Muchísimas gracias, Mario, y gracias también por la invitación. Es para mí un gran, en fin, un placer estar conversando a distancia contigo, como conversábamos fuera de, digamos, o antes de empezar, digamos, conocemos, ¿no es cierto?, el trabajo que has venido, conozco el trabajo que has venido haciendo en Arequipa ya los últimos años, y me alegra mucho también, por supuesto, que sigas trabajando ahí en Arequipa por el desarrollo de las bibliotecas que tantas nos hacen. Así que encantado, Mario, de conversar contigo esta tarde. Gracias, Ezio. Nos sentimos, como dije, muy complacidos de contar con tu presencia esta noche para toda Arequipa a través del Facebook de la Biblioteca Pública Municipal de Arequipa. Y hemos dividido esta conversación, ¿no?, que esperamos sea de provecho para todas las personas que nos siguen, amigos de la biblioteca, por supuesto, ¿no? Primero, hablando acerca de la biblioteca en el tiempo, que es el tema de esta conversación, un poco ocupándonos de las bibliotecas más emblemáticas en la historia y cómo tuvieron en su momento que hacer frente a las dificultades, vicisitudes. La acción humana, ¿no? Eso tú sabes perfectamente que tal vez ha sido una de las causas más destructoras contra las bibliotecas y los monumentos históricos a nivel mundial, ¿no? Recordemos la biblioteca de Asurbanipal, ¿no?, en la antigua Siria, en Nínive, una biblioteca del siglo VIII antes de Cristo, que se considera como la primera biblioteca ubicada en la antigua Mesopotamia, donde se almacenaban un promedio de 20.000 tablillas de cera, destacando, por ejemplo, un texto de la epopeya de Gilgamesh. Por ejemplo, esa biblioteca palaciega de Asurbanipal fue destruida por el saqueo de los babilonios, ¿no? La famosa biblioteca de Alejandría, que todos conocemos, que ya no atesoraba o ya no almacenaba tablillas de cera, sino más bien pergaminos, ¿no? Igualmente en el siglo IV antes de Cristo o antes de nuestra era, fue igualmente abatida por los persas, ¿no? Y así sucesivamente podemos identificar a través del tiempo una serie de hechos episódicos que han puesto a prueba, ¿no?, las bibliotecas, y que sí, sobre todo lo más lamentable, creo yo, es que las bibliotecas que son lugares de memoria, ¿no?, han sido amenazadas justamente por la acción humana al punto de que se pretendió borrar, ¿no?, en cierta forma, la historia de la humanidad, la historia del pensamiento humano. Recordemos eso que, por ejemplo, ya para la edad del Renacimiento, ¿no?, se comienzan a rescatar justamente los papiros, muchos de ellos, perdón, los clásicos, las obras clásicas, griegas, latinas,
que habían quedado rezagados un poco durante el medioevo como consecuencia del predominio de una literatura religiosa, sobre todo, ¿no? Los libros que eran más libros piadosos, libros religiosos, y que esos textos antiguos habían servido como palimpsestos, es decir, habían sido reutilizados para escribir sobre ellos, ¿no? Otros textos de carácter religioso, pero que luego, afortunadamente, han podido ser recuperados. Y para, Dario, me gustaría, a propósito de todo esto, citar una cita, un texto, perdón, de las memorias de Adriano, ¿no? De Yursenet, que decía Adriano a Marco Aurelio, en una carta que le dije al emperador, a Marco Aurelio, de que fundar bibliotecas era como construir graneros públicos, ¿no? Para amasar reservas para el invierno del espíritu, ¿no? Esta cita es muy interesante. ¿Cuál es tu comentario al respecto sobre el hecho de fundar bibliotecas a lo largo de la historia y cómo éstas han constituido lugares de memoria que por acción humana han sido objeto de destrucción, ¿no? Y que, por supuesto, han pretendido acabar con la memoria de los pueblos? Mira, te agradezco muchísimo, Mario, por la introducción tan interesante, tan erudita que haces, ¿no? Refiriéndote además a varias de las bibliotecas históricas, ¿no es cierto? Las bibliotecas, digamos, desde que tenemos conocimiento o razón de ellas, ¿no? Y es verdad también lo que dices tú, ¿no? Yo pensaba mientras te escuchaba, cómo muchas veces estas bibliotecas han sido también, en efecto, presa de la mano del hombre, ¿no? O presa de las malas artes relacionados, en fin, con cuestiones bélicas o políticas o religiosas también en otros casos, ¿no? Yo pensaba también en Harari, ¿no es cierto? Que tú lo citabas, y yo recordaba mientras tú citabas a Harari, este otro libro suyo que probablemente también conozcas, Sapiens, ¿no? La historia del Homo sapiens, y cómo justamente lo que propone Harari es que si los sapiens fueron capaces de, digamos, de anteponerse a los neandertales, fue principalmente por su capacidad de los sapiens, del Homo sapiens, de desarrollar un discurso, una narración alrededor de la propia existencia, ¿no? De la propia existencia del Homo sapiens, del ser humano, ¿no? Menciono esto porque pienso que justamente la historia del libro, o en los orígenes del libro, pienso desde las tablillas, de las tabletas sumerias en adelante, la historia del libro siempre pues ligada a llevar un registro, ¿no es cierto?, de las principales, no solamente de los principales acontecimientos, sino también de los principales, en fin, de los principales, perdón, usos y costumbres en diferentes épocas, ¿no? Yo, digamos, sobre esto, a mí me resulta muy interesante pensar también en la tecnología alrededor de la lectura, ¿no? De los soportes contenido a la lectura, desde las tablas sumerias, repito, pasando por papiros, por pergaminos, ¿no? Y llegando, ¿no es cierto?, después de la Edad Media, como tú decías también, y que coincide, por cierto, ¿no?, el Renacimiento con los primeros años de la imprenta, ¿no? Creo que también ahí hay un antes y un después, sin duda, en la historia del libro, por un lado, y por supuesto también en el acceso cada vez creciente, el nacimiento, la creación de la imprenta, por lo menos la imprenta de Gutenberg, ¿no? La imprenta occidental, porque también en China ya había habido un desarrollo previo también de una imprenta de tipos móviles, ¿no? Entonces, pienso que ese es un parteaguas también, ¿no? El parteaguas de la creación de la imprenta, y que abre, repito, ya la información, o por lo menos la información que se podía encontrar a través de los libros, la empieza a
empiezan a surgir también figuras que antes no existían, ¿no? Pienso en el editor principalmente, pero un editor un poco más parecido a como lo entendemos hoy en día, evidentemente, ¿no? Porque también habrá quien diga que incluso entre los copistas de los conventos medievales había también pues ahí un trabajo de edición a lo mejor, ¿no? Pero el editor moderno, por llamarle de alguna forma, el editor que empieza a trabajar en Venecia principalmente, ¿no? Es, digamos, el parteaguas en una historia amplia, si se quiere, ¿no? Del acceso a la información a través de los libros. Y es interesante luego ver, ¿no es cierto?, cuando uno empieza a pensar en cómo la creación de la creación de la imprenta en Occidente, la que conocemos, ¿no?, terminó generando una apertura mayor y también, por supuesto, en consecuencia, empezaron a aparecer también una cada vez mayor cantidad de bibliotecas públicas, ¿no? No hablo, por supuesto, de que esto fuese un proceso que empezó en el siglo XV o XVI, ¿no? Ha sido un proceso creciente, ¿no? Un proceso que con los años ha ido aumentando. Por supuesto, ha habido también, digamos, malas épocas para las bibliotecas, donde también ha habido estados, ¿no es cierto?, que no han apostado por un desarrollo de su sistema de bibliotecas públicas, y que han visto mellados y demás. Pero yo pienso mucho, cuando pienso en estas cuestiones también, ¿no? O sea, se me ocurren dos cuestiones y ya te cedo la palabra, Mario, ¿no? Pienso, por un lado, en cómo luego empezaron a surgir lo que hoy en día llamamos las bibliotecas nacionales, ¿no? Que las bibliotecas nacionales también, digamos, en una historia larga, son un evento relativamente reciente, ¿no? De los últimos 3 o 4 siglos, ¿no? Entonces, en ese sentido, las bibliotecas nacionales creo que también justamente ante el parteaguas que significó el nacimiento del imprenta y la reproducción mecánica, surgen justamente estas bibliotecas nacionales con afán de salvaguardar, de resguardar el conocimiento, ¿no es cierto?, la creatividad, la identidad cultural, lingüística de los países. Y lo otro ¿no es cierto?, mientras te escuchaba, era como tú recordarás, Mario, hace ya unos 15 años aproximadamente o más, cuando empezaban los libros electrónicos, ¿no? Cómo había toda una serie de posturas que hablaban, ¿no es cierto?, de que el libro impreso en particular iba a morir o iba a producirse menos, ¿no? Y yo recuerdo, cuando pienso en eso, como el año 2008, si no me equivoco, tuve la oportunidad de estar en el que entonces era un edificio relativamente recientemente inaugurado de la Biblioteca Nacional de Francia en París, la Biblioteca François Mitterrand, y cómo en el 2008 o 2006, que alrededor de esos años se hará construido, cómo incluso ya con el libro electrónico posicionado y con todas estas voces que hablaban de la desaparición del libro impreso, cómo este nuevo edificio tenía igual 4 torres muy altas, recuerdo muy sorprendido, para almacenamiento de materiales impresos, ¿no? O sea, la apuesta por el resguardo, por la salvaguarda del libro impreso se mantiene, ¿no es cierto? Se mantiene incluso con el riesgo que puede haber significado o que a lo mejor desde algunos puntos de vista todavía significa el libro electrónico, ¿no? Así es, Ezio. Tú has hablado de los soportes de la escritura y me viene a la memoria el libro de Roger Chartier, ¿no?, sobre el particular, cuando nos decía que a través de la historia podemos reconocer, ¿no?, algunos hitos: el rollo de pergamino, el libro manuscrito, el libro impreso y el libro digital. Y cada uno de estos textos, ¿no?, ha servido a su vez para poder implementar nuevas prácticas culturales, como sería Así es. al principio el uso de la lectura en voz alta, Así ¿no? es. Luego, ya con la invención de la imprenta en el siglo XV, se extiende la lectura
silenciosa, lo que se llama también la privatización de la lectura, lo cual no significa que la lectura en voz alta desaparezca. Decía Chatier que en las élites predominaba, ¿no?, digamos así, la lectura silenciosa, pero en la clase obrera, ¿no?, predominaba la lectura en voz alta, la lectura colectiva, ¿no?, dirigida a todos. Y eso también provocó un tránsito, ¿no?, de una lectura intensiva, que era cuando se producía el libro manuscrito, puesto que era costoso poder elaborar estos libros, que lo hacían normalmente los monjes en las bibliotecas conventuales por encargo de las universidades a partir del siglo XI, que requerían de estos materiales para los estudiantes y profesores, ¿no? No obstante ello, era muy costoso, como decía, tener estos libros manuscritos. Por lo general las bibliotecas palaciegas eran las que tesoraban este tipo de materiales, pero se hacía pues una lectura intensiva, es decir, se repetía muchas veces la lectura de un mismo libro, pero es a partir del siglo XV con la invención de la imprenta, lo cual constituye un hito importante en la historia cultural del libro, que se pasa o se transita hacia la lectura extensiva, es decir, leer, tener la posibilidad de leer muchos otros libros. De hecho, ya en el siglo XVI, ¿no?, se afirma de que se habían publicado, ya con la imprenta, más de 20 millones de libros circulaban por Europa en aquella época, y también, ¿no?, otro tipo de textos, como sería, por ejemplo, el libro portátil. El libro portátil, lo que conocemos hoy como el breviario, el libro de formato pequeño, ¿no?, era un libro que circulaba ampliamente por Europa, ¿no?, eran los buhoneros, es decir, una especie de mercachifles, vendedores ambulantes, quienes hicieron la difusión de este tipo de libros llamados portátiles, y además esto también permitió ciertamente un mayor interés, ¿no?, creciente por la lectura, al punto de que para fines del siglo XVIII se habla en Alemania y también en Francia, eso lo dice Reinhard Wittmann, ¿no?, se habla de una epidemia lectora, una epidemia con todos los síntomas, ¿no?, que significa contar con vivir una epidemia, es decir, hay un síndrome, ¿no?, en la población alemana por leer, se despiertan durante todo el día, en el trabajo están con el libro, para dormir llevan el libro a la mesa de noche, es decir, hay una lectura amplia, ¿no?, por parte de la población alemana y en Francia, y esto a su vez también se asocia a la existencia, como tú sabes, de estos grupos, digamos, literarios, llamados las sociedades literarias, que aparecen también hacia el siglo XVII, siglo XVIII, en Europa primero, luego en América, y son en esas sociedades literarias donde se incuban las ideas de progreso, las ideas de la ilustración, donde se habla de literatura, de política, ¿no? Para el siglo XIX tenemos los clubes literarios, y muchos de ellos de gran importancia, inclusive en Lima, como sabemos, ¿no? También en Lima, para la segunda mitad del siglo XIX, hay una actividad muy intensa en sociedades literarias, en salones, uno de ellos de Juan Manuel Agorriti, ¿no? Hay un trabajo sobre el particular de Alberto Varillas Montenegro, que estudia justamente este movimiento literario en la Lima del siglo XIX. Entonces, digamos que ahora el nuevo reto sería del libro digital, ¿no? Muchos, como tú decías, Ezio, se preguntaban, ¿no?, se planteaban el dilema de si el libro impreso iba a ser reemplazado por el libro digital. Sin embargo, siguiendo a este gran historiador francés y de la historia cultural del libro, que sería Roger Chatier, hablaba, ¿no?, de una convivencia, ¿no?, de una coexistencia entre el libro impreso y el libro digital, como fue en su momento el libro manuscrito con el libro impreso, ¿no? Que Así es, exactamente. Claro, Exactamente, a pesar, sí. ¿no?, de que el libro impreso tenía mayor circulación, ¿no?, formaba una comunidad de lectores, como tú destacabas, el libro tenía una mayor posibilidad de circular. Sin embargo, todavía existía, digamos, algunas prácticas culturales que venían del libro manuscrito, como serían las anotaciones marginales en el propio libro, ¿no?, o la coexistencia entre
entre la lectura silenciosa y la lectura en voz alta, ¿no? Que va más allá del siglo XVII, del siglo XVIII, y las bibliotecas públicas, ¿no? Ciertamente, lo que tú decías, la biblioteca pública, que es una consecuencia, ¿no? Tal vez una consecuencia de las bibliotecas palaciegas, de las élites, ¿no? De la sociedad europea, que digamos que por una cuestión entre una cuestión de vanidad y también por una situación de querer, digamos, prolongar su nombre en el tiempo, donan bibliotecas privadas para dar origen a las bibliotecas públicas, ¿no? Y ese es el gran concepto en el siglo XVIII, ¿no? De la biblioteca pública francesa, con la intención de poder garantizar y difundir la lectura entre la población, que no sea digamos, un privilegio de pocos que tenían acceso a la llamada biblioteca monástica, a la biblioteca palaciega, pero no existía la posibilidad de leer de mucha gente, a pesar, evidentemente, de lo que hemos mencionado, ¿no? De que el libro se masifica y hay una mayor posibilidad de difusión del libro, pero la biblioteca pública tenía como propósito divulgar, hacer extensiva el conocimiento a la mayoría de la población. Sin embargo, entiendo de que, por ejemplo, es el modelo francés, el modelo norteamericano. El modelo francés se limita en cierta forma hacia el siglo XVIII, siglo XIX, a préstamo del libro en sala, ¿no? En cambio, el modelo norteamericano propone más bien que la biblioteca salga hacia afuera, ¿no? Propone una actividad más extensiva, ¿no? De extensión hacia la comunidad para promover el hábito de la lectura entre las personas, ¿no? Y las bibliotecas nacionales, que tú mencionabas, ¿no? Que igualmente son importantes. Necesitaríamos el caso de nuestra Biblioteca Nacional que tú diriges ahora, ¿no es cierto? Que fundada en 1821, va a cumplir ya también su bicentenario, ¿no? Y también tendríamos que citar que por acción humana, por efecto de las guerras, fue objeto de saqueo. Recordaremos la guerra del Pacífico, que pues fue la Biblioteca Nacional, ¿no? Fue saqueada ampliamente, y luego ya en el siglo XX, el famoso incendio del año 43, acaba con la biblioteca, ¿no? Y sus enormes colecciones que atesoraba de tiempo atrás. Seguramente mucho de lo que había logrado Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, cuando logró recopilar muchos libros después del saqueo, ¿no? Y la nueva tarea que se propone Jorge Basadre como director de la Biblioteca Nacional para poder, digamos, poner en valor esa enorme biblioteca que como todas las bibliotecas en el mundo, atesora, ¿no? Lo más significativo en el aspecto cultural que todo pueblo tiene, ¿no? Una biblioteca y tú lo sabes perfectamente, Ezio, no solamente es un depósito de libros, sino que ese depósito de libros, ese almacén de libros, es la representación más genuina de toda la producción cultural a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Libros escritos en diferentes idiomas, de diferente formato, y los contenidos, por supuesto, que necesitan, ¿no? Que responden a distintas épocas del pensamiento humano, ¿no? O sea, cada una de esas obras, cada uno de esos libros, es fruto, consecuencia de un universo mental, de una época determinada, ¿no? Del trabajo perseverante de los escritores, y hay un conjunto de personas que también intervienen como los editores, ¿no? Que forman parte de todo este trabajo de la edición, de la preparación del propio libro. Entonces, dicho esto, Ezio, me gustaría, digamos, entrar ahora en esta parte de nuestra conversación, cediéndote a continuación la palabra para que tú nos puedas comentar cuáles serían, digamos, tratando de hacer un efecto comparativo entre la biblioteca de hoy y la biblioteca de ayer, ¿no? O sea, la biblioteca de ayer tenía algunos servicios que eran propios para la época, pero hoy en día las bibliotecas tienen nuevos servicios y ofrecen a la comunidad lectora otro tipo de servicios que responden a las necesidades del presente.
Sí, totalmente de acuerdo, Mario, y nuevamente agradezco mucho este recorrido histórico que has hecho, ¿no? Por la historia cultural y material del libro. Evidentemente, y esto es, ¿no? Hacer, digamos, hacer una salvedad, ¿no? Evidentemente las bibliotecas no solamente guardan libros, evidentemente, ¿no? Los libros son solo unos materiales o un tipo de material entre otros, ¿no? Probablemente un tipo de material de los más importantes, entre otros, pero no quiero dejar de hacer hincapié de todos modos en esa idea, ¿no? O sea, para hablar de la Biblioteca Correcto, Nacional del Perú, claro, por lo menos, ¿no? O sea, nosotros resguardamos no solamente libros, sino los fotografías, escritos, claro, películas, así es, en fin, documentos, cartas, acuarelas, ¿no? En el caso de las acuarelas de José María Eguren, por ejemplo, ¿no? Entre tantos otros materiales, ¿no? Sin embargo, tomo, ¿no? La historia o el repaso que has hecho por la historia cultural del libro, porque justamente pienso que para pensar en la biblioteca de hoy en día hay que volver a ese repaso que has hecho, ¿no? Lo digo porque tú antes mencionabas, ¿no es cierto?, cómo, o estábamos conversando en realidad, cómo antes de la, o cómo, perdón, la imprenta significó un primer paraguas de mucha importancia, ¿no? En términos de lo que vendría a ser el libro después de la creación de la imprenta. Y cuando uno empieza, digamos, a leer sobre esta historia del libro, uno se da cuenta que en realidad desde el nacimiento de la imprenta, al menos los próximos, qué sé yo, 3 siglos, ¿no? Prácticamente no hubo grandes cambios tecnológicos a nivel técnico, ¿no? O sea, más o menos era la misma tecnología por los últimos 3 siglos. Sin embargo, ¿no? Lo que sí cambió, por supuesto, fueron los contenidos que estaban en esos libros. Porque claro, 3 siglos más tarde ya habían sucedido ciertos cambios, ¿no es cierto?, a nivel sociocultural, político, religioso, ¿no? Por mencionar algunos, la reforma luterana, ¿no? Que es evidentemente un cambio enorme, la contrarreforma más adelante, o por supuesto también la ilustración, ¿no? Y la ilustración de la que tú también hacías mención, Mario, es evidentemente un hito también, diría yo, en la concepción de las bibliotecas hoy en día, ¿no? O sea, creo que todavía cargamos con una herencia ilustrada en la concepción que tenemos de las bibliotecas y también, por supuesto, una concepción muy republicana, ¿no? En el sentido de que, y por eso es que cuando uno piensa también en la historia de la propia Biblioteca Nacional del Perú y uno recuerda, como tú también me al comienzo, que fue una institución creada apenas un mes más tarde de la declaración de la independencia del Perú, uno se da cuenta cómo las bibliotecas, repito, cargan con la promesa republicana la igualdad, ¿no es cierto?, entre los ciudadanos, la igualdad ante la ley, la igualdad de acceso a una serie de servicios que se ofrecen en esa república, ¿no? Entonces, creo yo, digamos, yo creo mucho en eso, porque además a mí, digamos, en muchos momentos las bibliotecas, digamos, también me han servido de esa manera, ¿no? O sea, las bibliotecas están ahí, diría yo, ¿no? Las bibliotecas públicas principalmente, para garantizar el acceso a la información, principalmente para personas, para ciudadanos, ciudadanas, que de otra manera el acceso a la información les fue muy complicado, sea porque en la ciudad donde vive no hay pues librerías, que hay por supuesto ciudades en el Perú que no tienen librerías, o porque los libros de las librerías les resultan caros, ¿no? En ese sentido, digamos, mi ideal de biblioteca pública es una biblioteca en donde uno como usuario puede encontrar las mismas novedades que uno encuentra en las librerías, ¿cierto? A ese nivel deberíamos apuntar, porque justamente cuando una biblioteca pública alcanza ese nivel,
está contribuyendo realmente a esta promesa, ¿no es cierto?, republicana, de raíces ilustradas que mencionábamos, ¿cierto? De otra forma, es muy difícil, ¿no? Las bibliotecas públicas en ese sentido contribuyen a lo que podríamos llamar, o a lo que, digamos, lo que podríamos decir, a equiparar la cancha, ¿no es cierto? El acceso a la información a través, por supuesto, de las bibliotecas públicas. Y por eso también, ¿no es cierto? Yo sé que quizá haya tiempo más adelante de hablar con más detalle. Por eso es que es tan importante que las autoridades del país apuesten por las bibliotecas. La biblioteca no es un bien accesorio, la biblioteca no es de ninguna manera un privilegio, o no debe ser un privilegio de unos pocos, ¿no? La biblioteca está ahí para, ¿no es cierto?, contribuir a o mejor dicho, contribuir a que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso a la información. Ahora bien, tú también, Mario, mencionabas o proponías, ¿no es cierto?, traer esta discusión ya a nuestros días, ¿no?, al año 2020. Y en ese sentido, o sea, yo, digamos, lo que te contestaría, ¿no es cierto?, es que en efecto, ¿no es cierto?, en estos años, a diferencia de décadas atrás o siglos atrás, el acceso a la información, eso lo sabemos bien, principalmente quienes estamos en zonas urbanas, ¿no es cierto? El acceso a la información es cada vez más fácil, ¿no? Hay diferentes herramientas, hay la Internet, que por supuesto también ha sido una revolución, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno podría preguntarse, y entonces, ¿no? Si hay tanta información disponible, si uno simplemente tiene que hacer una búsqueda en Google, un buscador para encontrar la información que uno busca, ¿para qué las bibliotecas en el año 2020, ¿no? Y creo que también, justamente por esa abundancia de información, es que las bibliotecas se hacen más necesarias aún, ¿no? Porque considero que el trabajo de un buen bibliotecario, de una buena biblioteca pública, debe ser el de, por decirlo también de manera sencilla, por, por poner orden, ¿no es cierto?, entre una enorme cantidad de información, por jerarquizar la información, si se quiere también, en términos de calidad, de pertinencia, por supuesto, ¿no? Pero también, ¿no? Yo creo, y creo mucho, en una biblioteca pública que puede también contribuir o contribuir con funciones o en las que uno normalmente no piensa cuando es en las bibliotecas públicas. Es decir, creo yo, por ejemplo, mucho que cada biblioteca pública, ¿no?, en cualquier parte del mundo, esto aplica para cualquier parte, se debe modelar y se debe construir sobre la base de lo que la comunidad lectora, lo que su propia comunidad de usuarios demanda de esta biblioteca, ¿no? Una biblioteca, en ese sentido, una biblioteca pública debe pensar siempre en la construcción de sus colecciones bibliográficas y documentales sobre la base de lo que la propia comunidad demanda leer, ¿no? Las bibliotecas públicas, y hay varias experiencias, tú también las debes conocer, Mario, y seguramente muchos de quienes escuchan también. La biblioteca pública también puede contribuir, por ejemplo, a reducir los índices de inseguridad, ¿no? Ahí están los casos de Medellín, por ejemplo, que quizás sea el caso más famoso, ¿no? O bibliotecas itinerantes en zonas de conflicto en Afganistán o en Siria, ¿no?, que también han demostrado cómo estas bibliotecas itinerantes han tenido un enorme impacto en, por ejemplo, cosas tan importantes como reducir el nivel de estrés postraumático en una zona que acaba de pasar por un conflicto bélico de importancia, ¿no? O también, por supuesto, las bibliotecas pueden contribuir, perdón, a aumentar productividad de las personas que usan esas bibliotecas o contribuir también a la salud, ciertamente, ¿no? Y así podríamos seguir enumerando, ¿no? Lo que quiero decir para, digamos, resumir mi respuesta
es que la biblioteca de hoy en día, digamos, comparto contigo y creo que hace tiempo en realidad ya dejó de ser una biblioteca que solamente debe ser entendida como un repositorio de libros o si se quiere de información en general, sino que bien la biblioteca de hoy en día tiene que pensar en todas estas maneras en que desde esta, como centro neurálgico de la comunidad, pueda ayudar a dar diferentes tipos de herramientas en diferentes puntos que esa comunidad demande, ¿no? Y lo último que diría, ya para cerrar mi respuesta, Mario, respecto de estas bibliotecas del siglo XXI, pienso también que es muy importante lo que podemos llamar la multimodalidad, ¿no? Es decir, debemos tener información en múltiples medios, ¿no? No solamente en libros, sino también en audiolibros, no solamente en libros impresos y audiolibros, sino también electrónicos. Debemos tener contenidos a lo mejor también en podcast, en radio, en internet, ¿no es cierto? O sea, pensar, repito, en la multimedialidad, que por supuesto es propia también de los, digamos, de los ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Estamos acostumbrados también a consumir contenidos desde diferentes medios, ¿no? Y creo, por lo tanto, que las bibliotecas, las públicas en particular, deben también aspirar a esa multimedialidad. Excelente, Ezio. Sí, efectivamente, claro, cuando había dicho yo que la biblioteca tradicionalmente concebida como un espacio, un lugar que atesora libros, ciertamente no, eso en sus inicios, con el paso del tiempo, se han ido incorporando a los fondos de la biblioteca otro tipo de materiales, ¿no? Que todos los, no solamente la Biblioteca Nacional, sino creo yo las bibliotecas a nivel de regiones debieran hacer lo propio con sus, digamos, con su acervo, con sus materiales propios de cada región, como sería tener un archivo fotográfico, ¿no? Con lo que tú decías, ¿no? Una mapoteca, en fin, requerida a la región, y otro tipo de materiales como filmaciones, grabaciones, que son documentos igualmente valiosos y que contribuyen a la idea de la biblioteca como lugar de memoria, ¿no? Hablar de la memoria, no solamente hablamos de los libros, sino también de todo, cualquier material que pueda ser reproducido y que pueda, o que pueda ser observado, como serían las fotografías, para poder reconstruir, ¿no? El pasado. Y yo Es también verdad, las añadiría ahí, bibliotecas... Mario, disculpa Sí, si me permites también, no, no, claro. cuando mencionas, por supuesto, ¿no? En las, digamos, bibliotecas que resguardan la memoria, que es una idea en la que yo también creo mucho, ¿no? Creo que también, ¿no? Las bibliotecas pueden contribuir a la creación de esa propia memoria, ¿no? O sea, de una historia contemporánea, si se quiere, ¿no? Es decir, bibliotecas públicas que, por ejemplo, tengan como principal función o principal interés, ¿no es cierto?, ayudar a construir una memoria barrial, por ejemplo, o una memoria distrital, ¿no es cierto? O sea, esa promoción de la memoria o de la memoria que se va construyendo, ¿no? Creo que también es algo que las bibliotecas, con la promoción de la escritura principalmente, ¿no es cierto?, pueden también contribuir en eso. Excelente, claro que sí, porque incluso lo que mencionas, eso, y sería bueno que, ¿no? Bueno, en su momento haremos difusión de estas ideas, sobre todo entre las autoridades municipales, para que valoren mucho más el espacio de la biblioteca y no vean en la biblioteca la concepción tradicional que se tiene de ella, que es un lugar que almacena libros, ¿no es cierto? O sea, es algo más, o mucho más que eso, como tú decías, ¿no? Al poder albergar, por ejemplo, información local, ¿no? Esa memoria propia de determinada comunidad. Entonces, eso, digamos, justifica ampliamente la existencia de una biblioteca, solo desde ese punto de vista, más allá de las otras funciones y servicios que ofrece una biblioteca. Y la biblioteca, como diría Alberto Manguel, a quien voy a citar ahora,
¿no? En estupendos trabajos que ha escrito. Además, él ha sido director de la Biblioteca Nacional de Argentina, ¿no? Él, Así es. escritor, además, él hablaba de la biblioteca como laboratorio, ¿no? De la biblioteca tanto pública como una biblioteca personal, también como un lugar en el cual se produce, ¿no? Lo que tú decías, es decir, el propietario, el dueño de la biblioteca o el usuario en el espacio de la biblioteca cuenta a la mano con un laboratorio que le suministra información valiosa para pensar, reflexionar, producir sus textos, y que esto no queda solamente en la literalidad, sino que se manifiesta en la publicación de obras que son contribuciones al acervo cultural, a la humanidad, a la ciencia, a la tecnología, porque no solo debemos orientar estas observaciones al lado de las ciencias sociales, sino también de otras especialidades. Y los cambios tecnológicos que tú mencionabas, Ezio, son igualmente importantes. Fíjate, Chartier decía de que casi por 3 siglos, es decir, desde la invención de la, digamos, de la imprenta con el libro impreso, ¿no? Y con la privatización de la lectura, con la lectura llamada silenciosa, prácticamente en ese periodo, ¿no? La lectura había sido un guiño del ojo. La lectura había sido un guiño del ojo, ¿no? Claro, porque uno ya no escuchaba, sino se concentraba en la lectura, ¿no? En la lectura del libro. Pero el propio Chartier y otros mencionaban de que la revolución digital, ¿no? Esta experiencia vivida a partir de la década del 90, del siglo pasado, y mucho más masificada en el siglo XXI, es, incluso consideran ellos de que va más allá, o la trascendencia, ¿no? De este hecho, que es la era digital, sería superior a la invención de la imprenta en el siglo XV, ¿no? Por el hecho de que la era digital, el ordenador, la internet, han significado pues una apertura ilimitada hacia una cantidad de información validada, no validada, que podemos acceder en tiempo real, ¿no? A través de la internet. De modo que inclusive se llega a decir, a afirmar que los contenidos de internet compiten, ¿no? Con lo que los profesores enseñan en las aulas, el alumno valida la información que los profesores comparten en las aulas, ¿no? Antiguamente, pues, los estudiantes hacían sus tareas, pues, en la biblioteca física, ¿no? Iban a la biblioteca física a hacer sus tareas, a hacer las búsquedas en el antiguo fichero, ¿no? Para poder hacer las tareas, pero hoy en día tenemos la biblioteca virtual, digámoslo así, ¿no? O sea, el acceso a internet, ¿no? Con una información ilimitada, de fuentes, de toda índole, que sin duda plantean nuevos retos, ¿no? A las bibliotecas de hoy, que como tú decías, ofrecen varios servicios. Uno de ellos, sin duda, una biblioteca de hoy de naturaleza híbrida, debe considerar, ¿no? La existencia de una sala de cómputo o de una biblioteca virtual, en el mejor de los casos, ¿no? Con libros digitalizados, ¿no? Con una serie de materiales evidentemente validados, puestos al alcance de los lectores, para que hagan uso apropiado de ese material, ¿no? Después, tú nos habías hablado de la promesa republicana. Es verdad, y a propósito de eso, mencionaré una cita tuya que habías dicho en una entrevista acerca de la deuda, ¿no? Lo que yo también llamo una deuda social, ¿no? Una deuda social republicana, porque somos conscientes, Ezio, de que a nivel nacional existe un bajo desarrollo bibliotecario, ¿no? No existen muchas bibliotecas en el país, y tampoco no hay una clara conciencia sobre el valor y la importancia que reviste contar con una biblioteca en una comunidad. Todavía, como tú decías, ¿no? A semejanza del siglo XVIII, en la época de la Ilustración, cuando se combatía más bien el privilegio de acceso a la información que se tenía de las élites ilustradas por medio de las bibliotecas conventuales, de ahí, ¿no? La necesidad de abrir la biblioteca pública, pero hoy en día la biblioteca pública parece que habría dejado de cumplir ese objetivo para la cual fue creada, que sería, ¿no? Ser un complemento de la escuela, ¿no?
la biblioteca es un complemento de la escuela, ¿no? Entonces ha perdido ese protagonismo, si acaso lo tuvo en algún momento, ha perdido ese protagonismo y ya no hay ese compromiso por parte de las autoridades a quienes corresponde, por supuesto, esta tarea, pero también, yo diría, por parte de la propia comunidad, que es lo más grave, ¿no es cierto?, de que no reclama la existencia de bibliotecas en su distrito, en su comunidad, ¿no? Somos conscientes de que a la hora de priorizar, en nuestra realidad se privilegia, pues, digamos, las obras de saneamiento, ¿no? O algunas acciones, algunas obras materiales que se supone tienden a favorecer a toda la comunidad, pero se está olvidando un elemento muy importante, que es el tema de la cultura, que es el tema de la capacidad, del acceso a la información, al conocimiento para formar ciudadanos. Parece una palabra trillada, ¿no? Demasiado manida, sin embargo, es igualmente importante. No podemos garantizar la existencia de verdaderos ciudadanos, de ciudadanos comprometidos con su país, de ciudadanos suficientemente formados y capacitados para poder responder a los retos del presente, si acaso no tienen ese amor o esa identificación, al menos digamos así, ¿no? Para no ser romántico, esa identificación con la biblioteca pública. Y creo que esa es una tarea enorme, pendiente, que con miras al bicentenario que está a la vuelta de la esquina el próximo año, creo que debería, desde las esferas del poder, desde quienes tienen capacidad de poder, digamos, decidir, expresar esa voluntad política, ese deseo, ese anhelo de poder contar con bibliotecas en el país. Y por eso yo conversaba contigo al inicio de esta conversación sobre la necesidad de impulsar, ¿no? Desde Arequipa, desde Lima, tú como director de la Biblioteca Nacional, como cabeza del Sistema Nacional de Bibliotecas, una campaña, ¿no? A favor de la biblioteca pública a nivel nacional, ¿no? Para hacer una toma de conciencia. Fíjate, a raíz justamente de esta situación excepcional que estamos viviendo, este estado de emergencia y cuarentena, pues, entre otras cosas, desde el punto de vista positivo, creo yo, ha servido para repensar, reflexionar, ¿no? Las necesidades que tenemos como comunidad, ¿no? Y creo yo que es tiempo, es el momento para incluir, ¿no? Dentro de esas necesidades vitales que requiere la ciudadanía, el tema cultura, ¿no? El tema cultura. Lo podemos apreciar ahora mismo, ¿no? A la hora de establecer medidas para una mejor medida de distanciamiento social, para evitar un contagio, ¿no? Entonces vemos actitudes, comportamientos, conductas, ¿no? Que están ampliamente reñidas con lo deseable. ¿Cómo poder revertir esa situación? ¿Cómo poder hacer de nuestra sociedad, de la sociedad peruana, de nuestro país, ¿no? Una sociedad mejor, ¿no? Camino digamos, a lograr estándares o niveles no solo de vida, pero de vida incluida, ¿no? La satisfacción cultural, la satisfacción en el orden de las ideas, del pensamiento, del conocimiento y la información, cómo poder justamente satisfacer esa necesidad que probablemente, ¿no? Los sectores directamente involucrados y que serían los directamente beneficiados no lo reclaman, no lo reclaman voz en cuello, ¿no es cierto? No lo reclaman voz en cuello. Pero creo que somos muchas personas que trabajamos en biblioteca y no solo eso, sino que fuera de ella sabemos de las bondades de la existencia de una biblioteca pública en una comunidad que podríamos, ¿no? Alentar, impulsar esta demanda, esta necesidad, esta llamada deuda social, esta deuda republicana, de la famosa promesa de la vida peruana, como diría Jorge Basadre, ¿no es cierto?, para lograr mejores condiciones de vida, pero no solo materiales, sino también de orden, en el orden de las ideas, en el orden del conocimiento, porque una cosa no está desligada de la otra. Si estamos lo suficientemente capacitados y preparados, vamos a poder superarnos en la vida.
¿no? La única forma de poder superarnos en la vida es a través del conocimiento, a través de la capacitación, de la cultura y todo ello. De modo que me gustaría, ya en esta parte de nuestra conversación, Ezio, que habláramos acerca de los desafíos, ¿no?, que tiene la biblioteca de hoy en el contexto, ¿no?, que vivimos. Bueno, somos testigos de excepción de esta cuarentena, de este estado de emergencia, que bueno, ya no por acción humana, sino por por acción de una pandemia, ¿no es cierto? Pues las bibliotecas están cerradas, ¿no? No sabemos todavía la suerte que van a correr las bibliotecas a nivel nacional, si acaso se van a abrir o no se van a abrir. Tenemos esta opción de la virtualidad para poder, digamos, llegar a diversos lugares, ¿no? Pero el servicio propiamente dicho, ¿no?, de las bibliotecas, no todas están digitalizadas, ¿no es cierto? No todas están digitalizadas, de modo que, claro, entonces, libros siguen siendo todavía, el libro impreso sigue siendo ese objeto de consulta permanente para los usuarios. Entonces, ¿cuáles serían, en tu opinión, Ezio, las recomendaciones, ¿no?, que podrías tú decir acerca de cómo deberían enfrentar estas circunstancias las bibliotecas en la región, en el país? Sí, por supuesto, Mario. Mira, yo quería, antes de responder a esta pregunta interesante que planteas, solamente volver sobre algo de lo que hacías mención antes, ¿no? A cómo la biblioteca se supone sea un compo de la formación escolar, ¿no? Para hablar solamente del nivel escolar, por supuesto, también uno la puede pensar como un complemento de una formación superior, ¿no?, si uno la quiere pensar en otros niveles educativos. Sin embargo, ¿no?, mi parecer se inclina más bien a pensar en lo que tú mismo más adelante mencionabas, ¿no? O sea, que quizá sea más conveniente en términos políticos, además, pensar en bibliotecas no como un complemento de la formación escolar, sino más bien como espacios de formación de ciudadanía, ¿no? De construcción, de fortalecimiento de ciudadanía. Y creo, repito, que pensada la biblioteca o entendida la biblioteca desde ese enfoque, desde el enfoque de la construcción de ciudadanía, creo que es un enfoque que políticamente puede ser también más más rentable en términos de que las autoridades pues sigan apostando por la apertura, por la mejora de la calidad de los servicios de las bibliotecas. Esta idea de las bibliotecas como, digamos, espacios cuya primera función es la de la construcción de la ciudadanía, cada vez que yo pienso en esto, pienso también en alguna conversación que tuve hace unos años con Alfredo Mírez, que es un educador, antropólogo, que ha desarrollado la red de bibliotecas rurales en Cajamarca, ¿no?, que a la fecha tiene una red de más de 400 bibliotecas rurales. Entonces, en esa conversación yo le pregunté a Alfredo, ¿no?, cuáles eran los primeros libros que ellos habían pensado eran los que debían ir en estas bibliotecas recientemente abiertas. Y la respuesta de Alfredo fue muy fácil: la Constitución, ¿no? Y me contaba cómo, ¿no?, tras la lectura de la Constitución Política del Perú, muchos de estos pobladores entendían que les asistían pues una serie de derechos, ¿no es cierto? Y que esos derechos estaban en un documento llamado Constitución Política del Perú, y cómo, contaba Alfredo, a partir del conocimiento de estos derechos que por ley les asistían, sentía él, ¿no es cierto?, cómo el ejercicio de la ciudadanía se hacía cada vez más eficiente, cada vez mayor, cada vez se hacía más sólido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante, o por lo menos es un enfoque que a mí me gusta siempre priorizar, ¿no es cierto?, la biblioteca, la pública en particular, como espacios de construcción, de fortalecimiento de ciudadanía.
Yo añadiría también, ¿no? Ayer tenía oportunidad de conversar con Karen Chávez, que ha impulsado una biblioteca comunal muy importante en Chincha, ¿no? En zonas rurales, en Chincha. Y me comentaba cómo, ¿no? Por la pandemia, ya para entrar a temas de la pandemia, las bibliotecas, como todas las bibliotecas del país, ha tenido que cerrar, ¿no? Y cómo en esta comunidad en particular, esa biblioteca comunal era el único espacio de acceso a la información y a la cultura que había a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces estamos hablando también de lugares donde si no hay biblioteca, no hay nada, ¿no es cierto? O sea, y eso es muy importante también tener en cuenta cada vez que pensemos en defender la pertinencia de continuar habiendo bibliotecas. Yo añadiría también, ya para seguir entrando al tema de la pandemia y la coyuntura, que quizá el mayor reto de las bibliotecas en una cultura como esta es la de tratar de construir una biblioteca con puertas abiertas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O, dicho de otra manera, una biblioteca que no tenga barreras, que no tenga muros, que no tenga fronteras, ¿no es cierto? Una biblioteca, además, creo yo, que más aún en esta coyuntura, debe ser ella misma la que salga a por los usuarios, ¿no? No debemos pasar, por supuesto, en esta coyuntura en bibliotecas que deben estar simplemente sentadas de brazos cruzados esperando que los usuarios se acerquen. Todo lo contrario, ¿no? En una coyuntura como esta, repito, requerimos idear estrategias diversas que permitan ir derrumbando, tirando abajo esas paredes que la alejan de la ciudadanía y por otro lado salir a por los usuarios, ¿no? Y cuando digo salir en búsqueda de los usuarios, pienso, por supuesto, no solamente en programación cultural o en servicios que se puedan hacer de manera virtual haciendo uso de nuevas tecnologías de la información, como por ejemplo estamos haciendo tú y yo ahora en esta conversación, ¿no? Sino también pienso en servicios que pueden darse haciendo uso de tecnologías más antiguas, ¿no? Como por ejemplo el teléfono, ¿no? La radio, ¿no? O sea, debemos echar mano, dicho de otra manera, de todas aquellas tecnologías que tenemos a disposición y que nos permitan salir en búsqueda de nuestros usuarios. Yo recomendaría también mucho, ¿no? Si me permites entrar en un plano, digamos, de recomendaciones, ¿no? Que uno de los servicios que podemos pensar en aperturar pronto desde las becas públicas, si es, por supuesto, que se sigue prohibiendo, ¿no es cierto?, la apertura de salas de lectura, como probablemente sea de esperar por la coyuntura que tenemos, sí creo que un servicio que se puede pensar en aperturar con relativa celeridad es el servicio de préstamo a domicilio, ¿no? Que debe ser un servicio de préstamo que puede hacerse evidentemente con el menor contacto posible, ¿no? El servicio de préstamo, pienso, debe desarrollarse por lo menos en tres niveles, ¿no? Un primer nivel que sería aquel en donde el usuario se acerca a la biblioteca y el bibliotecario, por una ventanilla, en fin, le entrega el libro, ¿no? Otra manera, principalmente pensando en, por ejemplo, los adultos mayores o personas con otro tipo de, en fin, personas con alguna discapacidad o otras cuestiones, que el libro más bien salga para las casas, ¿no? Que sea el propio bibliotecario el que lleve el libro a estas personas que por una razón u otra no pueden movilizarse a las bibliotecas. Y el tercer nivel, digamos, creo, de este tipo de servicio, tiene que ver ya con algo que se ha hecho ya en el pasado, pero que creo que en una coyuntura como esta hay que volver a posar la mirada en un servicio tipo bibliobuses, ¿no?
bibliocamiones, bibliobuses, bibliobicis, en fin, todo aquello, repito, que permita acercar los servicios de las bibliotecas a la gente, ¿no? Y también, por supuesto, un servicio que justo en una situación como esta es también de enorme pertinencia, es el servicio de préstamo de libros electrónicos, ¿no? Para todos aquellos que pueden acceder a libros electrónicos, yo creo que ese es un servicio de enorme importancia, ¿no? Y de mucha pertinencia. En Biblioteca Nacional, por ejemplo, contamos ya desde hace un par de años aproximadamente de la BNP digital, ¿no? Y las próximas semanas, aproximadamente en unas 3 semanas, un mes, vamos a estar actualizando esa biblioteca digital y llevándola, por decirlo de alguna manera, a un siguiente nivel, un nivel en donde los usuarios van a encontrar en esta biblioteca digital libros contemporáneos, novedades, ¿no es cierto? Libros que tienen pertinencia para la discusión actual, para la discusión contemporánea, ¿no? Entonces, ese paso hacia el acceso al libro digital es también de enorme pertinencia, pero, repito, Mario, sin descuidar todos estos servicios que tienen que ver con el préstamo del libro físico, buscando además siempre, y me voy a decir, promover, ¿no es cierto?, en el interior de los espacios bibliotecarios, bibliotecas o bibliotecarios que sean muy proactivos, que salgan a por los usuarios, que salgan a brindar servicios, ¿no? Esas son algunas de las recomendaciones que daría en ese sentido, Mari. Me parece excelente y te agradecemos mucho por esas recomendaciones que seguramente van a ser muy bien acogidas por las personas que nos escuchan, si acaso son bibliotecarios, ¿no? La pregunta era justamente para poder atender un poco esa inquietud de algunas personas vinculadas a biblioteca. Bien, pero tú habías dicho, Ezio, ¿no? Y coincido contigo ciertamente en lo que decías de la biblioteca, ¿no? Claro, evidentemente la biblioteca es un complemento de la escuela, había dicho yo, porque lo ideal es que hubiera bibliotecas escolares y sabemos que el déficit de biblioteca es a todo nivel, ¿no? No solamente la biblioteca pública, sino también bibliotecas escolares, ¿no? No todos los colegios desafortunadamente cuentan con una biblioteca en la institución educativa. Y claro, en términos generales, la biblioteca contribuye ciertamente a la construcción de la ciudadanía, ¿no? O sea, es decir, pero también hay una cosa muy interesante, yo siempre he explicado, es que la biblioteca y los libros, ¿no? Los libros en particular empoderan a las personas. Creo que eso es muy importante, el empoderamiento, y un empoderamiento que viene a través del conocimiento, que viene a través de los libros, ¿no? Y de la suficiencia y la capacidad que puede tener una persona para afrontar los retos, ¿no? Del presente y del mañana. De modo que la biblioteca como un complemento de la es para vincular la relación que debe existir hoy siempre en digamos, entre los escolares o los estudiantes universitarios y las bibliotecas. Pero sabemos que la biblioteca universitaria es también sensación para diversos tipos de públicos, de modo que la biblioteca pública está más orientada a un público, a diversos tipos de públicos, a diversos tipos de perfiles de lectores ávidos de conocer sobre diversas materias, ¿no? Entonces, esta biblioteca pública debe ser una biblioteca de la comunidad. Y en eso tienes mucha razón. Creo que nosotros, desde Arequipa, y a ti te consta, hemos venido trabajando de manera muy empeñosa, ¿no? En promover la biblioteca hacia afuera, en promover la lectura de biblioteca itinerante. Tenemos acá en la Biblioteca Pública Municipal un programa de lecturas compartidas con biblioteca infantil. Fíjate, y a propósito de eso, y siendo un poco creativos, si bien es cierto, nuestras bibliotecas infantiles por el momento se encuentran temporalmente suspendidas, ¿no es cierto?
por la emergencia nacional. Sin embargo, estamos produciendo ahora una colección digital llamada Biblioteca Juvenil Arequipa, Biblioteca Infantil Arequipa, que está digitalizada, que tú debes conocer, se publicó hace varios años, una biblioteca infantil que venía con un CD, pero cuyo material, o sea, está digitalizado y que ahora vamos a compartir con los niños para que los promotores de lectura los fines de semana puedan trabajar con ellos de manera remota, ¿no? Leyendo un texto, ¿no? O comentando uno de los textos que se van a seleccionar, por ejemplo, de esa colección Biblioteca Infantil Arequipa, que generosamente nos ha sido donado por su editor, el profesor César Delgado Díaz del Olmo, y que vamos a implementar a la brevedad posible, ¿no? En nuestro programa de lecturas compartidas con Biblioteca Infantil. Hoy en día, las bibliotecas ciertamente, ¿no? Van al encuentro de los lectores, ¿no? Ya no, como tradicionalmente era, esperan que el lector vaya a la biblioteca, ¿no? Sino que con ese objetivo de difundir y promover la lectura en espacios no convencionales, pues se traslada, ¿no? A distritos, visita mercados, ¿no? Y otros espacios, y se sirve de otras herramientas a ir sensibilizando, ¿no? A la población, ¿no? Sea niños, jóvenes, adultos, ¿no? O adultos mayores también, para que, digamos, se identifiquen con el libro, ¿no? Y hagan del libro una herramienta poderosa para su crecimiento personal, que le permita ese empoderamiento del que te hablaba, ¿no? Yo estoy convencido de que los libros permiten eso, empoderar a la persona, le permiten, a partir del empoderamiento, hacer despliegue de sus habilidades, de sus capacidades, ¿no? Y de poder superarse en la vida. De modo que estas recomendaciones que nos has dado a conocer me parecen muy pertinentes, ¿no? Y que seguramente vamos, muchos de los que trabajamos en biblioteca, vamos a implementar, o de hecho ya las teníamos, algunas de ellas consideradas. Me gustaría conversar ahora, ya tal vez en la parte final de esta interesante conversación, Ezio, y nuevamente te reitero mi agradecimiento por haber aceptado participar de esta conversación. Hablar finalmente de la biblioteca, o sea, cuál es el futuro de la biblioteca y qué es lo que deberíamos como bibliotecarios, como personas que estamos, digamos, dentro, involucrados en el tema de la biblioteca, hacer para poder mejorar, ¿no? No solo el servicio, sino sobre todo llevar a cabo esta cruzada y lograr este objetivo de contar con una mayor cantidad de bibliotecas a nivel nacional y cambiar también un tanto, si fuera el caso, la forma de pensar, no de las autoridades, sino también de la población. Bueno, ciertamente el hecho de que hagamos actividades de extensión bibliotecaria fuera del local de las bibliotecas, traspasando los muros de la biblioteca, ya está generando, ¿no es cierto?, un interés de la población, no solo sobre la lectura, sino también sobre la propia biblioteca. Pero ¿qué otras cosas más, en tu opinión, a tu parecer, deberíamos hacer para lograr este objetivo común, que es contar con un mayor número de bibliotecas a nivel nacional? Sí, Mario, por supuesto. Mira, yo creo mucho, y tú también hacías mención de esto, ¿no? De que en esta defensa, como la llamabas tú, las bibliotecas públicas en el Perú, somos varios los que debemos estar trabajando en favor de ellas, ¿no? Evidentemente, digamos, la Biblioteca Nacional, como tú mencionabas, cabeza del sistema de bibliotecas, es ente rector de las bibliotecas, pero sabemos también que las bibliotecas públicas municipales dependen, pues, por ley orgánica de municipalidades de las bibliotecas provinciales o distritales y demás, ¿no? En la práctica, sin embargo, sabemos también, ¿no es cierto? Hay muchas autoridades de diferentes niveles de gobierno
que no apuestan por las bibliotecas por diferentes razones, ¿no es cierto? Que en algunos casos se parecen, en otros casos distan entre sí, ¿no? Eh, Creo por eso justamente que, ¿no es cierto?, no son solamente las autoridades de los diferentes niveles de gobierno o la Biblioteca Nacional como cabeza del Sistema Nacional de Bibliotecas las que deben estar promoviendo que las bibliotecas se mantengan, mejoren y demás, sino también, como tú mencionabas muy bien, Mario, propia ciudadanía, ¿no? Es muy importante y yo creo mucho en el rol eh, fiscalizador, por un lado, ¿no es cierto?, en el rol de demandante, ¿no?, de la sociedad civil organizada o no, ¿no? Además, ahora sabemos, hay algunos mecanismos, como por ejemplo el presupuesto participativo, ¿no es cierto?, en donde la propia ciudadanía se puede, digamos, aglomerar, ¿no es cierto?, alrededor de una serie de mecanismos que existen para asegurar que sus distritos, que sus provincias cuenten con bibliotecas públicas de calidad. Ahora, evidentemente también, y eso lo sabemos bien, Mario, hay muchas autoridades que apuestan por las bibliotecas, ¿no? Antes, después y ahora, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, ¿no?, en el alcalde de Maicesa, que falleció recientemente, esta mañana, ¿no?, Silvio Valle, un alcalde que pertenecía al pueblo Shipibo Conibo, ahí en la región de Ucayali, y cómo es un alcalde que en los últimos años se había acercado a la Biblioteca Nacional, era muy consciente de la importancia de la biblioteca pública como motor de desarrollo cultural, social, humano de su comunidad, ¿no? Y así, ¿no es cierto?, como esta autoridad, como Silvio Valle, recién fallecido, hay, por supuesto, muchas otras autoridades muy comprometidas, ¿no? En ese sentido, ¿no es cierto?, y siendo consciente, repito, de que no es solamente un actor, sino somos varios actores los que tenemos que estar empujando este coche, creo también que es muy importante contar con una instancia dos instancias por lo menos, ¿no? Una de intercambio de buenas prácticas y por otro lado también otra instancia de reconocimiento a las buenas gestiones, ¿no? En ese sentido, desde Biblioteca Nacional, en los próximos días, no vamos a estar ya publicando un plan de reconocimientos, ¿no?, que reconozca justamente, por ejemplo, la buena gestión de una biblioteca pública municipal, ¿no?, o la buena gestión de un bibliotecario destacado, ¿no?, o un reconocimiento a la trayectoria destacada de un bibliotecario o bibliotecaria, ¿no? Creo que este tipo de reconocimientos son también de enorme importancia porque lo que ayudan es justamente a crear referentes, modelos a seguir, ¿no es cierto?, que luego otras bibliotecas públicas municipales puedan replicar, ¿no es cierto?, puedan imitar, ¿no? Creo también, por supuesto, que es de gran importancia también la formación, ¿no es cierto? O sea, todas las herramientas que podamos dar nosotros desde Biblioteca Nacional para los diferentes gestores de bibliotecas o que desde las bibliotecas nacionales o las bibliotecas provinciales, ¿no es cierto?, se pueda dar para bibliotecas distritales, por ejemplo, es también de gran importancia, ¿no? Sabemos también que la realidad de las bibliotecas públicas es una, pues, en donde no necesariamente las personas a cargo de estas tienen experiencia previa en el mundo de las bibliotecas o del libro, ¿no? Entonces es importante que estas personas tengan también un piso común, ¿cierto?, un enfoque similar, definiciones equivalentes, ¿no? Y también, digamos, quería aprovechar la ocasión para contar que justamente en ese sentido también, y dada la coyuntura, ¿no?, estamos celebrando la creación desde Biblioteca Nacional
de un centro de recursos y de formación para la gestión bibliotecaria, ¿no? Ese será un centro, una página web en donde van a poder acceder las personas encargadas de las bibliotecas a diferentes materiales, audiovisuales, escritos, guías, manuales, tutoriales, en fin, para que justamente puedan mejorar gestión bibliotecaria en cada una de las bibliotecas del país. Eh, y solamente terminaría, digamos, sobre este primer punto de tu pregunta, diciendo que esta lucha, digamos, la lucha por defender la biblioteca pública es una lucha que debemos seguir dando siempre y a todo nivel, ¿no? Aplaudiendo a aquellas autoridades que se la juegan por las bibliotecas, ¿no es cierto? Y llevándolas, ¿no?, a un nivel de convertirse en referentes para otras bibliotecas, ¿no? Creo que también eso es, repito, de enorme importancia, con una sociedad civil que se organice alrededor de la biblioteca, alrededor del libro, alrededor de la información, que demande a sus autoridades que se mantengan estos servicios con calidad, ¿no? Y respecto, Mario, a la segunda parte de tu pregunta, yo creo que, digamos, y me parece también que ya hemos hablado tangencialmente de estos temas antes, ¿no? La biblioteca, ¿no? Pensando en esta coyuntura, pensando en el futuro de las bibliotecas, debe ser una biblioteca, creo yo, y para eso vuelvo a la idea que tenía antes, ¿no? Una biblioteca que sea muy consciente y tenga plena claridad del público al que está sirviendo, ¿no? De la comunidad de usuarios a la que está sirviendo, ¿no? Y desarrollar en consecuencia, o sea, desarrollarse en primer lugar, teniendo en cuenta, como decía antes Mario, las necesidades de información que tengan estos diferentes usuarios y tomando en cuenta también, por supuesto, la diversidad de usuarios justamente y de maneras como estos pueden acceder a la información y por lo tanto pensar bien en la multimedialidad, como mencionaba antes, ¿no? Pero también, ¿no es cierto?, pensar en el desarrollo de estrategias o de servicios que puedan estar pensadas para cada tipo de usuario de esa biblioteca, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener estrategias, por ejemplo, para públicos prelectores o tener estrategias para lectores en formación o para lectores ya consolidados, por supuesto, o un poco en la lógica de lo que también hablábamos antes en términos de entender a la biblioteca, por ejemplo, como una institución, una entidad que puede también promover la productividad en una comunidad determinada, promover también, por supuesto, servicios que vayan en ese sentido, por supuesto, servicios que piensen en lo que hoy en día se llama el emprendedor, la emprendedora, ¿no es cierto? Que le dé también herramientas a estas personas para fines que pueden ser también comerciales, ¿no es cierto? No hay nada de malo, evidentemente, que una biblioteca promueva esas herramientas, ¿no? Lo que tiene de malo, más bien, creo yo, y ya con esto detengo mi respuesta, lo que sí tiene de malo, repito, creo yo, es que la biblioteca se construya dando la espalda a su comunidad o de espaldas a su comunidad, ¿no? Es importante que siempre la biblioteca se construya dando la cara a la comunidad, respondiendo a lo que la comunidad quiere, a lo que la comunidad necesita. Totalmente de acuerdo contigo, Ezio, cuando hablas de, digamos, de material bibliográfico, ¿no? Creo yo que cada biblioteca debe tener y que responda a las necesidades de su comunidad de lectores, ¿no? Por la ubicación de la propia biblioteca, ¿no? Una biblioteca rural, una biblioteca urbana, en fin, o dependiendo de las necesidades laborales también que puedan tener los potenciales usuarios de una biblioteca. Creo que en ese sentido coincidimos plenamente sobre la especialización en el material bibliográfico con que debe tener una biblioteca
¿no? Igualmente una biblioteca híbrida que tenga acceso a la información de Internet, que es hoy como la biblioteca también se concibe, ¿no? Una biblioteca moderna, ¿no? Una biblioteca que deba tener necesariamente acceso a Internet, pero sin que ello desmerezca ciertamente de ninguna manera la importancia del libro impreso. Y lo que tú decías acerca de la tarea, ¿no? Que digamos que la ciudad, que las provincias, la región debe tener a fin de poder fomentar o promover la creación de bibliotecas públicas. Te comento, y también a nuestros amigos de la biblioteca que nos siguen a través del Facebook, de que tenemos aquí una red de bibliotecas, hemos creado y estamos impulsando una red de bibliotecas en la provincia de Arequipa, ¿no? Ya, cuyo ente viene a ser rector, ¿no? Nuestra biblioteca pública municipal a nivel de la provincia de Arequipa, que es el ámbito de competencia de nuestra biblioteca pública, y de hecho ya hemos contribuido a la reapertura de 2 bibliotecas públicas municipales, una en Socabaya y otra en Yura, y hemos contribuido, ¿no? Gestionando libros de las universidades Católica San Pablo y Universidad de San Agustín para implementar con material bibliográfico esas bibliotecas, y no solo eso, sino además el acompañamiento en el tema de capacitación a esas bibliotecas, o sea, ofreciendo la capacitación, pero el acompañamiento permanente, una asistencia técnica permanente a las bibliotecas distritales, a fin de que puedan, digamos, replicar en cierta forma lo que hacemos en la biblioteca municipal, pero también ellos, ¿no? Digamos, con los conocimientos adquiridos a través de la capacitación, poder poner en marcha sus propias iniciativas a fin de promover la lectura en el ámbito de su competencia. La formación de lectores, creo yo, es igualmente importante, ¿no? La formación de lectores, empezando por los niños, los jóvenes, adultos, a través de una serie de estrategias que nosotros como Bilbao venimos también desarrollando, ¿no? El año pasado hacíamos, por ejemplo, una función de teatro de títeres en colegios, o una obra de teatro que llevaba un mensaje, que era valorar la importancia del libro en la formación de las personas, ¿no? Entonces, de esta manera, con esta estrategia, queríamos contribuir a la formación de lectores. Y lo que tú decías acerca de ya como Biblioteca Nacional, el hecho de hacer visible el trabajo del bibliotecario, por ejemplo, ¿no? Hacer visible el trabajo bibliotecario, ¿para qué? No solamente para reconocer bibliotecarios, sino para que también la comunidad, creo yo, ¿no? Conozca que la biblioteca, que existe la biblioteca, ¿no? Y que quienes trabajan en la biblioteca pues, hacen una labor igualmente importante, trascendente para la propia comunidad, ¿no? La biblioteca como eje de desarrollo. Siempre yo he sostenido, ¿no? A lo largo de los años, que la biblioteca se constituye en un eje de desarrollo sostenible para una comunidad, para una región, para un país. Así debe ser interpretada, así debe ser apreciada la biblioteca pública, ¿no? Como un eje de desarrollo. Y creo yo que es un reto, es un reto de quienes manejamos o dirigimos una biblioteca y de quienes trabajamos en una biblioteca, hacer de la biblioteca y demostrar con evidencias, ¿no es cierto?, que la biblioteca efectivamente contribuye, ¿no? Contribuye al desarrollo de la comunidad. Creo que en esa medida podemos lograr, ¿no? Que no solo las autoridades, sino la propia comunidad haga visible el trabajo que desarrolla la biblioteca y haga suya la biblioteca. Ese sería, creo, el otro gran objetivo, que la comunidad haga suya la biblioteca y que no permita lo que suele ocurrir, ¿no? A nivel nacional, que las bibliotecas abren y cierran y abren. Es una constante a lo largo del tiempo, ¿no? Tú, en el cargo que ocupas, habrás podido seguramente constatar esta realidad a nivel nacional. En habla lo ha hecho a nivel de la región. He podido ver que existieron bibliotecas en otras épocas, esos lugares se han convertido ahora en otra, han sido ocupados para otra función, pero alguna vez hubo una biblioteca en algún distrito, en alguna comunidad, y hubo un alcalde, alguna autoridad
que valorando la importancia de esa biblioteca la pudo recuperar. Pero no sabemos si es que el destino de esa biblioteca, ¿no?, va a ser permanecer en el tiempo o de lo contrario va a sucumbir luego que una nueva autoridad asuma funciones. Entonces, eso creo yo que también es una realidad que podemos verificar y que debemos revertir, ¿no?, haciendo visible el trabajo de la biblioteca y haciendo visible también para la comunidad que la biblioteca significa un eje de desarrollo para la región, para el país. Yo quisiera terminar, Ezio, esta conversación pidiéndote unas consideraciones finales. Por supuesto, Mario. Muchas gracias de nuevo. En fin, se me vienen muchas ideas posibles, ¿no? Como consideraciones finales, pero quiero enfocar principalmente en las que la propia conversación o a las que la propia conversación nos ha ido llevando, ¿no? Y quisiera hacer hincapié sobre todo en la idea de que, digamos que es una idea que también ya he repetido en esta conversación, pero no por eso hay que dejar de decirla de nuevo, ¿no? El hecho de que es importante que la población, que la ciudadanía demande a sus autoridades la apertura de bibliotecas, la apertura de servicios de calidad. Esto es un derecho, ¿no es cierto? No crean, repito, que es en fin, un privilegio o una cosa suntuosa, ¿no es cierto? En absoluto, es un derecho que nos corresponde, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que cada vez, ¿no es cierto?, que una biblioteca esté en peligro o cada vez que llegue una autoridad que no apuesta por las bibliotecas, es muy importante que ahí la sociedad civil lista para demandar a esa autoridad para que continúe con los servicios de biblioteca. Desde Biblioteca Nacional nosotros habíamos previsto para este año, ¿no es cierto?, una campaña comunicacional que justamente apunte a volver a darle el valor al espacio de la biblioteca pública, ¿no? Y en ese sentido, digamos, claro, esta coyuntura ha retrasado un poco esa acción. Es una acción que de todas maneras vamos a implementar en las próximas semanas, ¿no? Una campaña, repito, que justamente haga hincapié en que todos los peruanos, todas las peruanas tenemos derechos a tener en nuestro distrito, en nuestra provincia, en nuestra región, bibliotecas de calidad, ¿no? Y por eso también, y si me permites ya terminaría con esa idea, la importancia también de tener esta instancia de reconocimiento de gestiones destacadas o de reconocimiento de bibliotecarios destacados, ¿no? Es importante siempre, y eso en cualquier rubro, ¿no? No solamente en el rubro de las bibliotecas, es importante ir identificando modelos a seguir, es importante ir generando liderazgos, ¿no? A partir de los cuales, a partir de esos liderazgos, como muy bien señalas tú para el caso arequipeño, por el caso de la municipalidad, de la biblioteca provincial, perdón, de la municipalidad provincial, cómo desde este liderazgo que están asumiendo pueden tener influencia en otras bibliotecas públicas del departamento de Arequipa, ¿no? Ese es un claro ejemplo de cómo un buen liderazgo puede significar, repito, llevar otras prácticas, buenas prácticas, a bibliotecas en otros niveles de gobierno, ¿no? Entonces, esa también claramente es, creo yo, esta instancia de reconocimiento, un tercer factor, una tercera a tener en cuenta hacia el futuro y hacia la construcción de un sistema nacional de bibliotecas que, como mencionábamos también, Mario, sigue siendo, por supuesto, una deuda hacia la población, ¿no es cierto?, desde los diferentes niveles de gobierno. Así que en esa idea también, por supuesto, coincido y esa sería mi último comentario. Gracias, Ezio. Bueno, nosotros desde Arequipa, desde la Biblioteca Pública Municipal, no, desde la Municipalidad Provincial de Arequipa, por supuesto, nos sumamos a esa campaña, ¿no es cierto?, de la Biblioteca Nacional, porque coincidimos plenamente en ese deseo
de poder contribuir a la apertura de bibliotecas públicas a nivel nacional. Queremos agradecerte mucho, Ezio, por haber aceptado nuevamente esta invitación a conversar con nosotros desde la Biblioteca Pública Municipal. Queridos amigos de la biblioteca que nos han seguido durante esta hora y media de conversación con Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, con el tema de hoy denominado Los retos de la biblioteca en el tiempo. Los invitaría a que nos sigan en las próximas conversaciones que planeamos tener la siguiente semana. Vamos a dar a conocer en su momento a través de un flyer como de costumbre cuál será nuestro próximo invitado con un nuevo tema para poder seguir difundiendo cultura y conocimiento. Muchas gracias. Nuevamente, Ezio, muchas gracias. Muy buenas noches. A ti, Mario, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.